Ok, chicos, muy bien. Estamos acá ya en la parte última de la clase. Vamos a comenzar entonces. Bien, hoy día lo que nos toca ver, ya hemos visto lo que son las reformas borbónicas la semana pasada. Hoy nos toca ver lo que es en sí las rebeliones indígenas que ocurrieron en toda América y especialmente en el Perú. Ya, vamos a ver acá qué es lo que se presentó. Dice, la coyuntura rebelde se inicia principalmente en la octava década del siglo XVIII, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Entonces, es decir, cuando los cambios producidos por las reformas borbónicas habían generado una situación de desacato que abarcaba a distintos sectores sociales con diferentes perspectivas, ¿no? ¿Ok? Ahora, ese año estallaron dos rebeliones que dieron a involucrar un considerable territorio del sur andino peruano. Una de las revueltas más extensas para el territorio, por el territorio y por el tiempo que abarcaba fue la conocida como la de Juan Santos Atahualpa. Veamos quién fue Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa desde la montaña de Huanta se internó en la selva central para establecerse inicialmente en Chanchamayo, tal vez huyendo de la justicia colonial. En el año 1742, en el mes de mayo, tuvo una entrevista con el cacique Santa Bargori, que, resul- que resu- de resultas de las cuales logró la anexión de numerosas naciones de Gran Pajonal, especialmente de los Achanintas, Campas, entre lo que se hizo proclamar Apu Inca, diciéndose descendiente de Atahualpa, cuyo nombre tomó proclamando que iniciaba la lucha para liberar a los pueblos indios de la opresión feudal colonial. Rebelión de Juan Santos Atahualpa que duró entre el año 1742 hasta el año 1756. Un ratito, hay personas acá que están ingresando. Vamos a ver la rebelión. Vamos primero con lo que pasó con franciscanos y la conversión de almas. El área donde se desarrolló la insurrección se hallaba desde el siglo XVII bajo el control de la Orden de Franciscanos. Geográficamente se sitúa en lo que se denominara Gran Pajonal. Tribus como los Chipibus, Conibus, Amuechas y Campas, como ha llamado los Achanincas, o Achanincas, estaban siendo adoctrinados, obviamente por los franciscanos fueron adoctrinados. Eh, convirtiendo, convirti- convertido, conver- Convertirlos significaba entonces no solo cristianizarlos, sino también prepararlos para ser empadronados como tribus y, y mitayos. La idea de los franciscanos era juntarlos, cambiar de religión, ponerlos como tribus. Colonización y epidemias. La colonización de la selva causó entre las etnias evangelizadas una actitud de rechazo frente a los misioneros franciscanos. 1709 al año 1135. Se sucedieron epidemias como la viruela, la sarampión, que ocasionaron la muerte de numerosos pobladores. Es inevitable que Amueches y Campas establecieron una correlación entre los misioneros y las enfermedades, existiendo la presencia de los clérigos en su territorio. No obstante, esto debe combinarse con la resistencia de los nativos al trabajo, obligando a enca- encasillándose en centros productivos coloniales, sistemas laborales que todavía no habían sido ni aceptados ni asimilados por los nativos de la selva. Es decir,
Era una obligación, pero aparte, obviamente había ciertas enfermedades que lo habían traído ellos mismos los franciscanos, ¿no? Factores de la rebelión. La moderna historiografía coincide en tres factores. La primera, la disputa por el control del Cerro del Sol, ubicado en las inmediaciones de lo que hoy es la Merced, entre los grupos indígenas y los curas franciscanos. O sea, había una disputa, ¿no? La reacción de los indios de la selva central frente a un modelo evangelizador de civilización que no iba de acuerdo a su modo de vida tradicional. Como bien sabemos, los aborígenes de las montañas eran seminómades. Combinaban la caza, la pesca y la recolección en el territorio amazónico con formas superficiales de agricultura. La implementación de pueblos o reducciones emprendidas por los franciscanos alteraban, alteraban de modo significativo su orden de vida y su forma de explotación de la naturaleza. Definitivamente no guardaban el perfil de los indios andinos, que con el tiempo pudieron combinar la vida en sus pueblos y el tradicional control de los pisos ecológicos. Cuando hablamos de los pisos ecológicos, estamos hablando de los 8 pisos altitudinales: costa, chala, sumi, canta, selva alta, selva baja. ¿Ya? La tres, una esperanza mesiánica o mileniarista de retorno a tiempo de pasado liderado por un Mesías, un supuesto descendiente de los indios personificado en Juan Santos Atahualpa. Lo cierto es que a partir del año 1642 al 43, la rebelión tomó proporciones alarmantes y el gobierno virreinal optó por enviar tropas, armas, municiones, cuyas expediciones salieron de Tarma. En el 45, el virrey conde de Superunda envió varias tropas de soldados. La guerra de guerrillas. La estrategia militar que siguió Juan Santos Atahualpa fue la de perpetrar ataques sorpresivos. ¿Ya? Por parte de las columnas guerrilleras. Demostró ser la adecuada, ya que la selva se prestaba para este tipo de incursión y además, al no contar con un ejército debidamente entrenado y acondicionado, sus inesperadas entradas desconcertaban a los españoles. 10 años de choque con el ejército peninsular no pueden ser considerados un total fracaso. Para la ejecución de Juan Santos Atahualpa al principio probablemente no se le dio la suficiente importancia por tratarse de un área periférica o de interés de virreinato peruano. La opción utilizada por el ejército español para contrarrestar a Juan Santos fue la crear fuentes de guarniciones de soldados en el territorio. Ya en el territorio en conflicto. Así se ordenó la construcción de un fuerte de Quimirí que fue rápidamente destruido por las tropas de Santa Atahualpa. Entre 742 y 1750, los quimirinos llevaron a cabo 4 entradas militares. Ninguno tuvo éxito. Posteriormente, la rebelión se apagó y lo único que se sabe es que Juan Santos nunca fue derrotado. Franciscanos después de la rebelión. Los franciscanos, a pesar del desastre, no estaban dispuestos a perder sus reducciones. En el año 1666, desde Ocopa, decidieron recuperar las misiones de Alto Cayal, en un territorio que no había sido convulsionado como la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Así que el año 1691 se reconstruyó el pueblo de Sara- Sarayacú, donde se congregó el indio Setebos y Conibus. Luego, en 1809, los franciscanos eh, reunir, lograron reunir, un ratito, reunir un gran número de familiares, pero en el Alto Ucayali. En 1813 fundaron con 300 familias citivos el pueblo de San Luis de Charamana, en el río de Pisqui. Pero, en el- pero, re- pero el recuerdo de la rebelión de Juan Santos Atahualpa estaba aún fresco y los nativos no se veían en facilidad de recibir a los primeros los misioneros, lo que decidió los franciscanos a construir un fuerte para amedrentarlos.
Significado histórico. Este movimiento tiene para nosotros una profunda significación histórica por el hecho de que logró, al menos durante un buen tiempo, la liberación de una población nativa. Mucho tardaría los españoles y criollos a intentar ocupar nuevamente esa región del territorio amazónico. Por ello, Juan Santos Atahualpa es un símbolo vivo del Perú libertario. Un análisis moderno de la rebelión entre los historiadores, estudiar los hechos del levantamiento de Juan Santos Atahualpa siempre ha sido polémico, ya que para algunos es un personaje cuestionado, legendario, y para otros un héroe que dio primer grito de independencia en la selva central del país. La impresión transmitida por la historiografía americanista tradicional sorprende por la aparente paz de la vida colonial, sin otras alteraciones, solo por unos levantamientos. Sin embargo, de los entre los levantamientos utilizados como ejemplo de la inhabitual se encuentra la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que junto a la de José Gabriel Condorcaqui aparece como fenómeno emblemático en el siglo XVIII. Ambos episodios pueden ser considerados como precedentes por los movimientos emancipadores debido a su carácter nativista, siendo este caso un ejemplo para élites criollos. Pese al intenso trabajo historiográfico de los últimos años, han sobrevivido sorprendentemente notables errores sobre el levantamiento selvático. Fin de la rebelión. Políticamente la rebelión también fue exitosa, pues a pesar de que un grupo de historiadores sostienen que fracasó porque no extendió el artículo a la sierra, existían grupos sociales explotados por el régimen colonial. El objetivo de la rebelión no era ese, sino crear una zona geográfica, política y económica libre de control estatal español, objetivo que se logró, pues hasta muchas décadas después de dicho territorio no pudo ser controlado por los gobiernos del turno, estableciendo a lo mucho pequeño grupo de colonos foráneos. Bien, vamos a ver un video. Igualmente, esta es una tarea que ustedes lo van a trabajar, ¿ya? A ver un video, un ratito, ratito, ratito. Veamos, ¿ya? Atentos al video, un ratito, chicos, que cargue bien. Ya, comenzamos. Rebeliones indígenas en América. Resumen de los principales levantamientos indígenas en el continente americano contra el abuso de los invasores españoles. Caonabo, 1494. Jefe del cacicazgo taíno de Maguana, en la región del Cibao, actual República Dominicana, y casado con la princesa Anacaona, fue temido por su ferocidad en combate y conocido por oponer tenaz resistencia a Cristóbal Colón y demás invasores llegados de ultramar. En diciembre de 1492, cerca del actual Cabo Haitiano, Cristóbal Colón, ante su inminente viaje a España, comenzó la construcción de un fuerte o asentamiento utilizando la madera de la carabela Santa María que había encallado en Nochebuena, por lo que llamó a esta construcción Fuerte Natividad, dejando su cuidado al escribano real Diego de Arana al mando de 39 hombres. Es desde este fuerte que los soldados comenzaron a cometer excesos y abusos contra la población, imponiéndoles también duros tributos y obligaciones. En este contexto, un grupo de españoles, entre ellos Rodrigo de Escobedo y Pedro Gutiérrez, ingresan a los territorios del cacique en búsqueda de oro, siendo ultimados por este, y luego de darles muerte se dirigió al fuerte Natividad, destruyéndolo y asesinando a la escasa docena de españoles que al mando de Diego de Arana habían quedado para su guardia. En noviembre de 1493, a su regreso, Cristóbal Colón encontró el fuerte destruido, por lo que, decidido a vengar la muerte de sus hombres, ordenó a su lugarteniente Alonso de Ojeda que se dirija a Maguana a capturar a Caonabo, por lo que el español tuvo que recurrir a un ardid para lograrlo. Se presentó en la aldea del cacique y, sabiendo de la buena fe en el actuar de los indígenas y conociendo de gran valor que estos les daban al latón y otros metales europeos, besó sus manos y afirmó: traigo un obsequio del almirante, son metales con los que se adornan los reyes de Castilla. Y mostrándole unas esposas de latón,
Le indicó que dicho regalo debía ser colocada junto al río Yaqué. Caonabo, confiado en la palabra de Ojeda, se dejó esposar y subió al caballo que el español le ofrecía. De esta manera, el cacique fue tomado prisionero. Ante el temor de una sublevación de grandes proporciones ante una eventual muerte de Caonabo, Colón decidió enviarlo a Castilla para ser juzgado por los reyes católicos. Sin embargo, los barcos que llegaron a España no tenían la preciada carga. Según Bartolomé de las Casas, Caonabo murió durante el viaje encadenado a un mástil, ahogado debido a la furia del mar. Según otros historiadores, se suicidó durante el viaje, negándose a comer y beber, sin haber mostrado flaqueza ni una sola vez. Caonabo, el primer líder de la resistencia indígena, heredaría su entereza a las siguientes rebeliones americanas. Enriquillo, 1498. Guarocuyá, futuro cacique de Bauruco, sobrino de Anacaona y heredero de la nobleza taína, fue líder de la resistencia nativa en la isla La Española, actual República Dominicana. En 1503 vio morir a sus padres carbonizados por las llamas españolas, quedando huérfano luego que el gobernador Nicolás de Obando asesinara a sus padres en la matanza de Jaragua, mientras celebraban un acuerdo de paz organizado por Anacaona, luego de la muerte de Caonabo. Fue salvado por Bartolomé de las Casas, quien lo lleva a un monasterio y lo bautiza con el nombre de Enrique. A los 12 años fue encomendado a Francisco de Valenzuela y cuando éste murió pasó a ser propiedad de su hijo, Andrés de Valenzuela, quien lo trató como esclavo, cometiendo abusos contra él y su esposa Mencía, quien a su vez era su prima y nieta de Caonabo y Anacaona. Enrique se quejaría de dichos maltratos ante el gobernador y la audiencia de Santo Domingo. Sin embargo, sus reclamos fueron denegados. Por ello, se marcharía a las montañas del Bauruco. Fue perseguido por los españoles, a quienes se enfrentó y mató, perdonándole la vida a Valenzuela. Desde las montañas de Bauruco comienza su resistencia mediante guerrillas. Asaltaban las haciendas españolas, les quitaban las armas y repelían sus ataques. Un fraile se dirige a la montaña y solicita a Enriquillo parar el enfrentamiento, a lo que éste responde: para que no me maten como a mis mayores vine a mi tierra. Ni yo ni los míos hacemos mal, solo nos defendemos del invasor que quiere capturarnos, no viviremos en servidumbre. Aproximadamente en 1533, al no poder los españoles controlar la rebelión y luego de 14 años de lucha, Enriquillo pacta un acuerdo de paz con el capitán general Francisco de Barrionuevo, representante de la corona española, otorgando a los taínos el derecho a la libertad y a la propiedad, eliminando el sistema de encomiendas y los impuestos a la corona. Enriquillo habría fallecido en 1536 a los 40 años de edad. Sobre su tumba se construyó la iglesia de Agua Santa en la comunidad de Boyá. Agüeybaná II, 1511. Cacique heredero de la isla llamada por los nativos Borinquen, actual Puerto Rico, luchó con bravura y hidalguía contra el abuso de los invasores españoles comandados por Juan Ponce de León. En 1511, Agüeybaná II organiza a su gente y logra confederar a pueblos aliados para unirse a la lucha. Sin embargo, aún existía entre ellos la idea de la inmortalidad de los extranjeros, por lo que se le encarga al cacique Uroyoán la misión de romper dichos mitos. Este sitio Uruyoán ahoga en el río Guaorabo al español Diego Salcedo y lo mantiene en observación durante 3 días, esperando alguna reacción del cuerpo. Pero lo único que obtiene es la descomposición del mismo, hecho que es comunicado de inmediato a Guaybaná, quien rápidamente comienza la rebelión. El cacique dirige su ataque al pueblo Sotomayor, causando la muerte de muchos invasores. Sin embargo, la respuesta española no se hizo esperar. Juan Ponce de León, gobernador de dicha isla, arremete sistemáticamente contra los pueblos indígenas, con los pocos soldados que le quedaban. Es durante estos ataques en los que finalmente Agüeybaná es ultimado. Si bien los indígenas se defienden hasta el final, refugiándose en la región de Yahuacá, son vencidos, cayendo ante la superioridad de armas de sus enemigos. Agüeybaná II, con su sangre y valor, mostró el camino de lucha a Caribes y Taínos. Hatuey, 1512. Cacique taíno, proveniente de la isla de Quisqueya, actual República Dominicana, se arribó a Cuba al ser expulsado por los invasores españoles de su tierra natal. Cuando estos llegaron a Cuba y construyeron la capital de la isla, Baroca, Hatuey aconsejó a los jefes de las diferentes tribus taínas de dicho territorio que se deshicieran de todo el oro que poseían, por lo que tomando una cesta llena de preciado metal, antes de tirarlo al río, les dijo: este es el Dios que los españoles adoran, por tenerlos nos angustian, nos persiguen, nos maltratan. Por él han muerto nuestros padres y hermanos. El cacique y sus hombres comenzaron a atacar a los invasores por sorpresa, valiéndose de palos, piedras y flechas. Pero los españoles, dirigidos por Diego Velázquez,
Arremeten contra ellos usando perros rastreadores, armas de fuego, ballestas y corazas, por lo que paulatinamente lograron capturarlo. Hathaway fue condenado a morir quemado vivo en la hoguera. Cuando iba a dar inicio a su suplicio, se le acercó el padre Olmedo, preguntándole si quería convertirse en cristiano mediante el bautizo para ir al cielo, a lo que el cacique replicó: ¿y los españoles son cristianos? Ante la respuesta afirmativa del cura, contestó: entonces yo no tengo nada que hacer entre ellos. Mi alma no puede caminar con ellos. Debe ser libre y vivir en el territorio que separe el reino del cielo del reino de la tierra. La ejecución se llevó a cabo en el poblado de Yará, lugar donde actualmente se eriza un monumento en su honor y donde se dice que aún se ve por las noches una luz que sale al paso de los viajeros, como símbolo de la negación de este bravo guerrero de abandonar la región donde fue ejecutado. Sabemos que estás por hacer clic en ese botón, pero necesitamos ayuda. Tenemos un botón nuevo, te lo prometemos. Semaco, 1513. Cacique de las tierras ubicadas en el Golfo de Urabá, a orillas del río Darién, actual Panamá, un valiente guerrero que se resistió a la invasión española desde el principio, recibiéndolos a punta de flechas cuando estos desembarcaron en su región. Sin embargo, y pese a su bravura, fue capturado y torturado por Vasco Núñez de Balboa para que señale los lugares en donde se podía extraer oro. En un descuido de sus captores, logra escapar y organiza el ataque de respuesta a los abusos cometidos por los foráneos, quemando en primer término las plantaciones y sembradíos de donde estos obtenían sus alimentos. Vasco Núñez, entonces, envía a Francisco Pizarro y un puñado de hombres en búsqueda del cacique rebelde. Sin embargo, ya otros caciques se han unido a la lucha y se les hace difícil encontrarlos. Semaco elabora un plan dirigido a atacar el pueblo de Santa María la Antigua, pero la hermana de uno de sus guerreros es una amante cautiva del jefe español, por lo que sin informar a sus superiores, este se dirige a alertar del peligro a su hermana, pidiéndole que se esconda en el momento de la lucha. Ella informa al español de los planes de Semaco, siendo inducida por el invasor a atraer a su hermano. Cumplido esto, lo detienen y consiguen toda la información del ataque y el nombre de los caciques involucrados en la rebelión. Los indígenas son sorprendidos en medio de los preparativos de la batalla, son atacados y diezmados, siendo colgados Semaco y todos los jefes de la revuelta. Urracá, 1520. Cacique de la región de Natá, en el actual Panamá, se enfrentó valientemente a los invasores españoles durante casi 9 años, enfrentándose repetidamente al español Gaspar Espinosa, quien pretendía levantar un poblado en Natá por ser rica en metales preciosos. Urracá realizó alianzas con los jefes de zonas vecinas para repeler los ataques españoles. Sin embargo, la llegada de Hernán Ponce de León obligó a los aliados a replegar. A pesar de los años de lucha, Urraca continuó con su rebelión. Es por esta razón que en 1531 los invasores españoles planean capturarlo mediante una treta. Envían emisarios a sus tierras a fin de entablar negociaciones de paz. El cacique acepta la invitación y al dirigirse al lugar señalado es apresado con la intención de ser enviado a España. Sin embargo, logra escapar y reunir a sus antiguos aliados, decidido a morir en combate con tal de no continuar viviendo en las zozobras. Villa de Natá es atacada varias veces, y aunque el poder indígena se debilita, Urracá y sus guerreros mantuvieron durante muchos años su resistencia. En la ciudad de Santiago, al frente de la fachada de la Escuela Nacional, se yergue una estatua de Urracá, siempre dispuesto a defender su tierra contra el invasor. Tecumumán, 1525. Guerrero y último jefe de los Quiché, de la región que actualmente corresponde a Guatemala, obstruyó el camino de los invasores españoles cuando estos ingresaron a su región en busca de oro. Los Quiché sabían del horror que los extranjeros significaban. La esclavitud llegaba con ellos. Estaba escrito en el Silán Balán. Tecumumán y sus 10.000 guerreros serían los encargados de proteger su tierra y a su pueblo, combatiendo al invasor, representado por el español Pedro de Alvarado. Con sus brazos cubiertos de plumas coloridas, corona de plata y oro, y en el pecho una esmeralda como espejo, el gran Quiché volaba como águila sobre Pachá, lugar donde se llevó a cabo la batalla. Peleaba con fiereza, resistiendo la embestida del invasor, dirigiendo a su gente, hasta que la espada de Alvarado lo atravesó. Se dice que cuando Tecún cayó, un quetzal se posó en su sangre y de allí viene el color rojo del pecho del ave. Su memoria da nombre a la ciudad de Tecumumán, principal paso fronterizo entre Chiapas, en México, y Guatemala. Asimismo, se hizo una estatua en su honor en la ciudad de Quetzaltenango, ciudad cercana al lugar donde el gran líder se murió. Cuauhtémoc, 1525. Fue el último tlatoani mexica. En mayo de 1520, después de la matanza perpetrada en Tenochtitlán, acontecimiento conocido como la Noche Triste, dirigido por Pedro de Alvarado, se convirtió en un encarnizado enemigo de los invasores españoles.
A sabiendas que los españoles regresarían luego de haber sido expulsados durante el gobierno de Moctezuma II, mandó a reconstruir y fortificar la ciudad. Sin embargo, Tenochtitlán caería junto al aguerrido líder mexica. El 13 de agosto de 1521, luego de sufrir un sitio de 90 días, los invasores, al mando de Hernán Cortés, arrasan la ciudad y destruyen sus fortalezas, tomando como prisionero Cuauhtémoc en Tlatelolco. Más tarde, sobre las ruinas de Tenochtitlán, se visitaría la Ciudad de México. Encarcelados junto a los caciques, Guanácol y Tetlapanquetzal, son torturados para que revelen dónde ocultaba el tesoro real perdido por los invasores en la noche triste. Su esposa, Tecuichpo, es dejada por Cortés y sus soldados. Cuauhtémoc es quemado en sus pies y manos, al punto de dejarlo inválido, pero aún así, él y sus caciques se mantienen en silencio. Finalmente, ante el temor de que el pueblo organizara una rebelión para liberar a su líder, y ante la desconfianza de sus propios soldados respecto de la ubicación de las riquezas, Hernán Cortés llevó consigo a Cuauhtémoc junto a sus caciques a una expedición al territorio de la actual Honduras. Es en dicho viaje que el español se encuentra con Mexicalcingo, un ciudadano de Tenochtitlán, quien informa que Cuauhtémoc está planeando una conspiración contra él. Por ello, Cortés, sintiéndose vulnerable, decide ahorcarlo a él y a sus hombres, colgándolos en el sagrado árbol de la ceiba. Cuauhtémoc traspasa el fuego de la noche y se alza como símbolo nacional de la resistencia mexicana contra la invasión española. Lempira, 1531. Lempira fue un cacique líder de los lencas en la región de Sertín, ubicada en la actual Honduras. De cabellera adornada con plumas de quetzal, comandó un grupo de indígenas que no aceptaron ser esclavos de los invasores, luchando contra los españoles durante la década de 1530. Teniendo como base el cerro de Sertín, comandó la resistencia a las tropas españolas, quienes expedición tras expedición regresaban sin victoria, hasta que cansados de luchar contra un fantasma, urdieron un plan para capturarlo. Según el cronista Antonio de Herrera, Lepina murió a traición a manos de dos soldados españoles que engañaron al cacique con una bandera blanca, haciendo que baje su guardia para aceptarle una bala en el corazón. Otros historiadores señalan que Lempira murió en combate. El legado de Lempira inspiró a sus hermanos a levantarse en armas en el valle de Comayagua, en búsqueda de su libertad. Rumiñahui, 1535. Su nombre era Ati II Pillaguazo, cacique de Patate y Salcedo. Fue hijo de Inca Huayna Cápac y de Nari Ati, princesa hija de Pillaguazo, cacique de Pillaro. En 1533, cuando Atahualpa fue preso y ajusticiado por el invasor Francisco Pizarro en Cajamarca, región de Tahuantinsuyo, Rumiñahui, que era su medio hermano, decidió pelear y enfrentarse a los extranjeros, quienes ya habían dado muestras de su interés y codicia por el oro y demás materiales preciosos del imperio inca. Asumió el mando de los ejércitos del norte y comenzó su aguerrida resistencia contra las tropas españolas, al mando del capitán Sebastián de Benalcázar. El español consigue una alianza con los indios cañaris para combatir a los rebeldes. Sin embargo, no le es fácil luchar contra el Siri de Quito, que cubrió las llanuras de Tiocajas de trampas para evitar el avance del enemigo. La batalla se mantiene hasta que un traidor avisa a Benalcázar de un camino seguro para retirarse a Riobamba. Rumiñahui decide entonces atacar la ciudad y es durante la lucha que el volcán Tungurahua entra en erupción, causando temor y desconcierto en las filas indígenas, quienes atribuyen la erupción a un mal augurio, abandonando la batalla y convirtiéndose en blanco fácil de los soldados españoles. Rumiñahui, derrotado, regresa a Quito y oculta los tesoros de Atahualpa. A principios de 1535, Rumiñahui es apresado por Hernando de la Parra y trasladado hasta la presencia de Benalcázar, quien lo tortura junto a otros caciques para que indiquen el paradero de los tesoros incas. Sin embargo, no consigue arrancarle una sola palabra. Cansado de tanto silencio, el español ordena justiciarlos en la hoguera en la placeta de fundación de Quito. El fuego no consume la memoria, siendo el valeroso cacique considerado héroe de la resistencia indígena y uno de los más valientes exponentes de su raza. Voy a mandar el link ahorita, chicos, de la otra parte. Ya quiero que vean el otro último video. A ver, un ratito. Me tengo unos compañeros. Un ratito. Un ratito. Un pedacito. Hoy vamos a quedar un poquito más temprano, chicos, para que puedan terminar sus cosas.
Profesor, una pregunta. La historia también tiene tarea para la otra semana, ¿no? Sí, ajá, a ver, en la ficha, en el documento, en la ficha que les he dado, en la parte final está el trabajo. Ajá, ya, en la parte final del documento que les he enviado, ya, ahí está la tarea. Un ratito que cargue bien, por favor, para rápido. Ya, miren, te que presento en la pantalla, chicos, vean su pantalla. El trabajo en sí es este, es todo esto de acá. De acá de actividad de extensión hasta abajo, ¿ok? Ya, ya envié ahorita. Ya ahorita, No, para la presa, amor. Tranquilo, ¿sí? a ver, el audio. Gracias. Ya, a ver, de acá les envío ahorita el link de la segunda parte. Bueno, entran ya rapidito, chicos, para terminar. Ok, chicos, comenzamos rápido. Imprudente, imprudente, imprudente. A ver, voy a compartir, chicos, un ratito. Sí, me voy acá, ahí está, y listo. Un ratito que cargue. Ok, muy bien, comenzamos. Buenos días, chicos. Esta vez vamos a ver el curso de historia con la clase en rebelión de Juan Santos Atahualpa. Bien, muchachos, habíamos visto entonces lo que era la época del virreinato, eh, ah, eh, sabiendo de que habían muchos abusos, ¿no? Con los tributos y todo ello. Entonces, Juan Santos Atahualpa es un indígena peruano que dirigió la rebelión indígena de 1742. No se sabe muy bien su nacimiento, pero se presume que nació en Cusco en 1710, según los cronistas españoles. Juan Santos era descendiente de los incas. Fue líder entre los indígenas y odiado por la población blanca. Era un hombre culto formado por los jesuitas españoles.
aparte del idioma nativo, él hablaba el quechua, hablaba lenguas indígenas y dominaba perfectamente el español y el latín. Entonces, cuando Juan Santos Atahualpa llega a la zona del Gran Pajonal, buscó el apoyo de los grupos de nativos con la finalidad de sublevarse contra el sistema colonial. Entre los nativos que apoyaron a Juan Santos Atahualpa encontramos a los achánicas o campas, a los amuesas, a los machillengas, a los conigos y a los piros. Las causas para que Juan Santos Atahualpa se sublevara fueron los que eran obligados a trabajar mediante la mitad, con la que recibían muchos abusos. Los franciscanos no hacían nada por defenderlos, e incluso ellos mismos maltrataban a los nativos. Y los españoles introdujeron una serie de enfermedades que causaron la muerte. Son las tres posibles causas eh, con más relevancia para que Juan Santos Atahualpa se rebele, ¿no?, contra los españoles. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que fue la rebelión. Juan Santos Atahualpa destruyó las misiones franciscanas y los expulsó de la selva central y estableció su cuartel en el Gran Pajonal. Al ver esto, los españoles se establecieron en el cuartel llamado Quimiri, desde donde se defendían de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. El, los españoles hacían, simplemente tuvieron que defenderse nada más de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, porque él lo había planeado muy bien. Y sacando favor de la zona en la cual se encontraba, ¿no?, que era la selva central. Entonces el movimiento de Juan Santos Atahualpa se fue diluyendo, desapareciendo, ¿no?, hasta que desapareció. En realidad no se sabe con seguridad cómo fue que murió Juan Santos Atahualpa, pero lo que sí se sabe y hasta a ciencia cierta es que nunca fue derrotado en batalla. Juan Santos Atahualpa se dice también de que hay mitos, ¿no?, muchos y leyendas en la selva sobre su desaparición de Juan Santos Atahualpa, ya que nunca encontraron su cuerpo fallecido ni nada. Vamos a pasar a ver entonces las consecuencias que dejó la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que fueron: la zona de Gran Pajonal quedó liberada de españoles y de franciscanos, ¿no?, que ya se habían establecido para evangelizar. Y también la otra fue que la evangelización se detuvo, ya que las misiones franciscanas fueron abandonadas en la selva. Bueno, muchachos, con este tema entonces estamos entrando ya a lo que es eh, las corrientes libertadoras del Perú para poder ser libres, ¿no?, sobre el mando de los españoles. Ahora vamos a pasar a ver el trabajo para el cuaderno. Ok, chicos, muy bien. Bien, 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 bien. Bien, chicos, para terminar, para terminar, he mandado ahorita en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp he enviado ahorita mi número de teléfono, ya, para que me escriban los estudiantes que recién se acaban de matricular, ¿no? O quieren un informe, me escriben ahí, me mandan sus datos completos. Otro, también para agregarles ya al grupo de actividad de WhatsApp de ciencias, solamente ahí en ese grupo de WhatsApp de ciencias, solamente es para que envíen sus actividades o tareas de álgebra, aritmética y de biología. El otro grupo de WhatsApp de letras es solamente para historia, nada más, ¿de acuerdo? Por favor, para los que ya tienen es decir, ya tienen tiempo, ya han dado sus exámenes la semana pasada, han salido bien la mayoría, ¿ya? Otro, no se olviden que algunos me están
faltando, estoy hablando de los que ya tienen tiempo desde enero, febrero y marzo, no desde ahorita, si ya los que recién acaban de ingresar hace 3 semanas atrás, no se preocupen. Yo a partir de hoy día, de la semana pasada, lo estoy tomando en cuenta. De lo que son de atrás, me están debiendo todavía su trabajo desde exposición de los presidentes, ¿ya? Y también no se olviden de lo de biología. Eso me lo tienen que ver a mi personal, no al grupo, a mi personal. ¿Ya, chicos? Por favor. Bien, chicos, hoy día hemos acabado temprano, vamos a acabar temprano, son exactamente las 12:37. Ya, chicos, nos estamos viendo la próxima semana, cualquier cosa me escriben. No se olviden que me tienen que escribir las personas que recién nos acaban de ingresar. Ya, bueno, eso es todo. Y bueno, pasen bonito este domingo que es Día del niño peruano. Pásenla bien para los que tienen hijos, hijas, se van a pasar un rato, a caminar con ellos. Es bueno, o sea, estar un momento papá-hijo, no la familia junto con los hijos, vayan a pasear, a caminar. Y bueno, eso es todo. Y Bendiciones. profesor, ¿de la historia ahí? Oh, Igual, profesor, bendiciones. hasta luego. Profesor, disculpe, la tarea se tiene que mandar a su WhatsApp personal. No, chicas, la tarea tienen que mandar ahí de la historia que dicen la matemática en hay grupo para eso. Yanina, ya estás tú en el grupo. Fíjate ahí, estás en el grupo de actividad de ciencias es uno y el grupo de actividad de letras es otro. Ahí tienes que enviar. Lo que es, le- Ya, lo que es de ciencias es álgebra, aritmética y lo que es de letras es historia nada más. ¿Ya? ya, ok, profesor. Gracias. Ya, nos vemos, bendiciones. Ya, ok. Chao, chao. Bendiciones, profesor. Chao, chao. Chao, profesor. Bendiciones. Que tengan excelente día. Gracias, igualmente, gracias, hasta luego. Luego, Chao. profesor, Chao, hasta luego. profe, cuídese. Ya, igualmente, bendiciones para todos. Tenga buen día, profe. Buena Semana Santa. Feliz Semana Santa, profe. Gracias, profe. Cuídense. Ok, gracias, hasta luego.